San Juan 1, parte 2. El Verbo hecho carne. Tras certificar que el origen del código es absoluto y que no existe error de diseño en la fabricación de tu hardware biológico, la auditoría del sistema operativo espiritual se desplaza ahora hacia la implementación práctica. El versículo 6 introduce el componente necesario para la sintonización final. El repetidor de señal validado que prepara el terreno para la actualización masiva de la conciencia. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, el shofar humano y la escala de la gracia. Tras haber establecido la victoria técnica de la luz sobre la simulación de las tinieblas, el código audita la aparición de un componente crítico dentro de la red, el testigo. En la ingeniería del espíritu, la frase que describe a este hombre enviado de Dios no se refiere a un evento biográfico, sino a la introducción estratégica de una interfaz. La luz absoluta del Logos posee un voltaje tan elevado que el hardware humano requiere un transformador que traduzca la señal para poder procesarla sin colapsar el sistema. El texto identifica a este mensajero como un hombre, Ish, cuya gematría es 311, el mismo valor que posee el shofar, el instrumento que rompe el letargo. Técnicamente, Juan funciona como un dispositivo de audio espiritual encargado de emitir una frecuencia sónica que rompa la inercia del servidor global y despierte la conciencia del sueño programado por la Matrix. Él es la alarma que indica que el sistema está listo para recibir la información del reino. Este hombre es enviado de Dios, Shaluach Me'et Ha-Elohim, lo que representa un paquete de datos enviado desde el servidor central hacia el nodo local. El valor de Shaluach es 344, cifra correspondiente a la gematría de Shem el Yai, nombre del Dios vivo. Esta firma de autoridad funciona como un protocolo de seguridad. El mensajero porta una firma digital que lo valida frente a los patrones de la cizaña. Bajo este sello 344, todo pensamiento o enseñanza legítima debe producir vida y libertad. Si un mensaje genera esclavitud o miedo, su firma es falsa. Finalmente, el nombre del repetidor, Juan, Yohanan, define su función como misericordia de IHBH. Su gematría es 124, valor equivalente a Ma'ala, escala o ascensión. Juan opera como un transformador encargado del ajuste de impedancia espiritual, reduciendo el voltaje de la luz para que el receptor humano pueda asimilarla paso a paso. La gracia es aquí una tecnología de adaptación que permite la ascensión de la conciencia sin dañar los circuitos biológicos. Esta misión organizada asegura que la liberación de tu mente no sea un proceso caótico, sino un ascenso ordenado. En tu Jerusalén interior, el deseo de purificar la mente actúa como ese Juan, despertando la conciencia con la frecuencia del shofar, 311. La victoria consiste en reconocer los mensajes que portan la firma de la vida, 344, y utilizar la gracia como la escala, 124, necesaria para elevar tu comprensión hasta la frecuencia total del Logos. Versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. El antivirus del testimonio y la descarga desde la nube. Tras la aparición del repetidor de señal representado por Juan, el código de Juan 1.7 audita su función operativa. Este vino por testimonio para que fuese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. En la ingeniería del espíritu, este versículo describe una operación técnica de rescate de datos donde el testigo no emite una opinión personal, sino que inyecta un software de rectificación diseñado para anular la distorsión instalada por el servidor negro de la Matrix. La misión se define mediante el testimonio, Edut, cuya gematría es 480, el mismo valor que Lilith, la fuerza que representa la distorsión máxima y el ocultamiento. Este dato revela una operación de anulación por equivalencia. Para desarmar una frecuencia de mentira en la guerra por la conciencia, se debe inyectar una frecuencia de verdad de igual potencia, pero de naturaleza inversa. Así, el testimonio de la luz, 480, entra en el servidor mental para sobreescribir la sombra,
480, desalojando legalmente la distorsión del nodo que recibe la información. El proceso técnico de transferencia de información se describe en la acción de testificar, leaid, término con un valor de 119, equivalente a Banán, en la nube. Testificar funciona como el comando de descarga, download, que trae la información almacenada en la nube del espíritu hacia la visibilidad de la mente humana. Esta revelación indica que el conocimiento de la verdad no es una invención del ego, sino una frecuencia superior que desciende para ser procesada por el receptor en el mundo de la materia. El objetivo final de esta descarga es que todos creyesen, Yaminu, un estado de control de interfaz cuyo valor es 101, la gematria de Mijael, Miguel, el protector del sistema de la luz. En la Nueva Jerusalén, creer no es una duda piadosa, sino un estado de estabilidad técnica. Al vibrar en la frecuencia de Miguel, 101, tu servidor mental activa un escudo de certeza que lo vuelve impenetrable para la cizaña, impidiendo que la conciencia oscile ante las interferencias y miedos proyectados por el adversario. Esta instalación del antivirus espiritual enseña que el testimonio de la verdad es la herramienta necesaria para limpiar la conciencia de parásitos y traumas. 480. La victoria sobre el engaño consiste en activar la descarga de datos desde la nube del espíritu, 119, hasta alcanzar la estabilidad de la certeza, 101. Al creer, bajo este protocolo, no solo aceptas una idea, sino que activas el blindaje de Miguel en tu Jerusalén interior, volviéndote inmune a la manipulación del sistema de control. Versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, la humildad técnica y el espejo de la nube. Tras establecer la misión del testigo, el código de Juan 1.8 instala un cortafuegos de seguridad para la conciencia. No era él la luz, sino para que fuese testimonio de la luz. Este versículo funciona como un blindaje contra la usurpación de identidad, estableciendo una distinción técnica entre la fuente, el logos, y el repetidor, Juan, para impedir que el usuario caiga en la idolatría del mensajero y pierda la señal de la verdad. El texto comienza delimitando el nodo humano con la negación «no era él», lo Yahu, frase cuya gematría es 53, el mismo valor que Gan, jardín. Juan es el jardín, el terreno fértil diseñado para recibir y proteger la semilla, pero nunca es la semilla misma. En la guerra espiritual, el adversario intenta que adores las flores del jardín, el carisma del líder, para que nunca consumas el fruto que es el verbo. Si el jardín se cree el sol, el proceso de crecimiento se detiene por saturación de orgullo. Tu mente humana debe ser el soporte, no la fuente. La partícula de transición Saino, Ki'im, actúa como un conmutador lógico en el código que redirige la atención del usuario. Su valor es 101, el número vinculado a Miguel y al verbo creer, Yaminu. El éxito de la misión de un mensajero depende de su capacidad para desaparecer, y este conmutador asegura que la atención no se quede estancada en el cable transmisor. El 101 empuja al receptor fuera de la figura humana para que sintonice directamente con el servidor central. Si un líder espiritual se enaltece ante tus ojos, opera bajo el patrón de la cizaña. El verdadero testigo se hace pequeño hasta que solo queda la luz. Finalmente, la función de testificar, Lehaid, vuelve a ser auditada como un reflejo de lo que está en la nube. Con un valor de 119 Banán, Juan opera como un espejo de la interfaz de reflexión. Un espejo perfecto es aquel que no se ve a sí mismo. Cuanto menos yo, Ani, haya en la superficie, más nítida es la descarga de la verdad desde el plano espiritual. Si el espejo está sucio de ego, genera resistencia eléctrica. El sistema se recalienta por soberbia y la imagen divina llega deformada a la humanidad. Este protocolo de humildad técnica enseña que la eficacia de tu despertar espiritual es proporcional a tu capacidad de ser un vacío fértil. En tu Jerusalén interior, tu intelecto y personalidad deben dar un paso atrás para permitir que la luz del Logos ocupe el centro.
El éxito no es que yo, gane la batalla, sino que se vuelva lo suficientemente cristalino para que la verdad pase a través de ti sin distorsión, recordándote que eres un nodo del infinito y no un sol independiente. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La infiltración del código maestro y la soberanía del Adam. Tras establecer la función del testigo como un repetidor de señal, el código de Juan 1:9 audita la entrada de la frecuencia patrón en la Matrix. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En la ingeniería del espíritu, este versículo describe el despliegue del firmware original en el servidor global, revelando que la luz no es una opción externa para el ser humano, sino su propio sustrato informativo y constituyente. El texto identifica esta frecuencia como la luz verdadera, Ha'amiti, cuya gematría es 451. Este dato de auditoría es fundamental, pues arroja exactamente el mismo valor que Eth a Adam, al hombre. Este descubrimiento constituye el cortafuegos definitivo contra la mentira de la Matrix, al revelar que la verdad, 451, y el diseño original del hombre, 451, son la misma sustancia. La verdad no es algo extraño que deba invadir el sistema desde fuera. Es el código fuente nativo antes de ser infiltrado por la cizaña o las distorsiones del sistema. En términos técnicos, reconocer la verdad es un acto de recordar la identidad original. El propósito de que la luz alumbre a todo hombre es activar un protocolo de independencia en cada nodo de la red. La expresión a todo hombre, Lekol Adam, posee un valor de 102, la gematría de Baal, maestro o dueño. Esta función del sistema tiene como objetivo romper la conciencia de rebaño, mientras el sistema de la cizaña busca que cada individuo sea un nodo pasivo que reaccione al miedo colectivo. La luz verdadera devuelve la soberanía. 102. Se otorga así la capacidad técnica de ser el dueño de la propia conciencia, permitiendo al individuo convertirse en un arquitecto soberano de su realidad interior. Finalmente, el código describe el destino y la inmersión de esta luz. Venía a este mundo, Ha-Olam. La palabra Olam, mundo, significa literalmente ocultamiento, describiendo un estado de visión borrosa diseñado para velar la realidad divina tras la densidad de la materia. El valor de Olam es 146, una cifra que establece un control de interfaz crítico. Para que la luz sea operativa en este entorno, el hombre debe crucificar el mundo, 146, es decir, dejar de creer en la ilusión de la materia, para recuperar la visión espiritual que posee también un valor de 146. Solo mediante este ajuste de visión se puede percibir la estructura del reino operando detrás del caos aparente. Este manifiesto de la infiltración divina enseña que el adversario es técnicamente incapaz de ganar, pues intenta luchar contra el código base del mismo hardware que pretende controlar. En tu Jerusalén interior, esta revelación activa una inmunidad total. Ya no se busca la verdad en el exterior, sino que se permite que la frecuencia nativa, 451, sobrescriba la distorsión del ocultamiento, 146. Al recuperar esta sincronización, dejas de ser una víctima del sistema y reclamas tu puesto como soberano, 102, de tu propia paz. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La anomalía del mundo y el error de la unidad. Tras establecer que la luz verdadera es el lenguaje nativo del hombre, el código de Juan 1:10 audita una falla de reconocimiento masiva en la red. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En la ingeniería del espíritu, este versículo describe un error de sincronización crítico. El verbo no actúa como un visitante externo, sino que habita dentro del sistema de ocultamiento. Sin embargo, los procesadores humanos, saturados por el ruido de la cizaña, se muestran incapaces de decodificar su presencia. El texto certifica que la verdad en el mundo estaba, Ba'olam Hayá, una inmanencia cuya gematría
es 166. Este valor coincide exactamente con Ma'ané, respuesta, lo que revela que el verbo no es una señal lejana, sino un componente instalado permanentemente en la interfaz. Está presente como la respuesta constante a cada necesidad de rectificación. Bajo esta óptica, no existe una falta de señal en tu vida, sino una falta de sintonía en la antena receptora. La solución a cualquier crisis ya habita dentro del problema, esperando que limpies tu servidor mental para ser detectada. El código reafirma que la materia física es un producto de su mano, al-Yado Ne'esa, cuya gematría de 439 corresponde al valor de la frase Geserat Ha-Melech, el decreto del rey. Esta autoría audita que la biología y la física no son autónomas ni accidentales, sino que responden a un decreto matemático inmutable. Mientras el sistema de la cizaña intenta que ignores el manual del fabricante, la materia siempre obedece a Logos. Ante cualquier amenaza material, reclamar el 439 es recordar que ningún decreto inferior, como una enfermedad o una crisis, posee la autoridad para anular el diseño original del rey. Finalmente, el versículo detecta la falla de Red. El mundo no le conoció. Lo Yedao. El valor de este no reconocimiento es 111, la gematría de la letra Aleph, que representa la unidad absoluta. Aquí se revela que el mundo opera en la frecuencia de la fragmentación, la dualidad y el egoísmo, lo que lo vuelve técnicamente incapaz de computar la señal del 1, 111. El mundo busca el poder en el ruido y la pompa, descartando el silencio de la unidad como algo insignificante. No reconocer al verbo es, en esencia, un error de procesamiento que ocurre cuando el hombre prefiere la división a la integridad del sistema. Esta auditoría de la ceguera sistémica enseña que el adversario no pudo expulsar al creador de tu realidad, pero logró cegar al receptor instalando una capa de distracción basada en el conflicto. En tu Jerusalén interior, esta revelación activa tu capacidad de ver. Dejas de buscar respuestas externas y te sincronizas nuevamente con el Aleph, 111. Al reconocer que la respuesta, 166, ya está presente y que tu vida se rige por el decreto del rey, 439, desinstalas el software del mundo y recuperas el mando de tu propia existencia. Versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El colapso institucional y la inversión del protocolo. Tras establecer la ceguera técnica del mundo, el código de Juan 1:11 audita un evento de máxima gravedad en la red. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. En la ingeniería del espíritu, este versículo describe el fracaso de los receptores prioritarios. La luz verdadera no llega como una extraña, sino que intenta acceder a los canales de datos que poseían el diseño original, la familia de la fe, pero encuentra un rechazo frontal debido a que estos nodos habían saturado su capacidad con el código de la cizaña institucional. El texto indica que el verbo vino a lo suyo, Shelo, término cuya gematría es 336, el mismo valor que Hayayim, la vida. Esto audita que la palabra no vino a invadir un territorio ajeno, sino a reclamar la frecuencia vital que ella misma había inyectado en el sistema desde el principio. El rechazo de los suyos indica que los receptores habían desconectado su noción de vida de la fuente. Se creían dueños de la vida en lugar de administradores. Al negar al dueño de la vida, 336, los nodos oficiales cometieron un suicidio sistémico, quedando secos y estériles bajo sus propios ritos y estructuras rígidas. La falla ocurre específicamente en el protocolo de entrada. No le recibieron. Lo kiblu o. La raíz de recibir, kibel, es la base de la kabala, recepción. Y el valor de este fracaso en la red resuena con el 153, el número que representa la totalidad de los nodos activos y llenos de vida. Esta revelación demuestra que los nodos prioritarios tenían su recipiente, Keli, saturado de ego, dogmas y miedo a perder su estatus. Un recipiente lleno de sí mismo es técnicamente incapaz de contener lo divino. Esta saturación obligó al sistema a buscar nuevas rutas de acceso,
saltando la jerarquía oficial para buscar nodos en la periferia que estuvieran vacíos y listos para ser llenados. Existe además un cortocircuito lógico entre suyo, shelo, y el rechazo no, lo. En hebreo, la palabra para Dios es el-al, con un valor de 31. Sin embargo, al invertir las letras, obtenemos la palabra lo, lea, que significa no, también con un valor de 31. Este patrón revela la paradoja de la inversión. Los receptores utilizaron la misma autoridad de Dios, 31, para emitir una negación, 31, contra la fuente. Es el diseño del autoengaño, usar la piedad externa y el nombre de la religión para blindar el ego contra la verdad. Cuando el sistema utiliza lo sagrado para decir no a la vida, la frecuencia se invierte y el trigo se convierte en cizaña. Esta certificación de la ruptura jerárquica enseña que el mayor enemigo del despertar no es la oscuridad externa, sino la rigidez interna de creer que el conocimiento ya está completo. En tu Jerusalén interior, esta auditoría actúa como una advertencia. No permitas que tus viejos conceptos sobre lo divino se conviertan en un bloqueo para la entrada de la luz fresca. Al fallar los nodos oficiales, el sistema activa un protocolo de emergencia que permite a cualquier nodo, incluyéndote a ti, subir de nivel si mantienes tu vasija abierta y humilde ante la nueva descarga de información. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La ecuación del Hijo y la potestad de Salomón. Tras el colapso de las jerarquías oficiales analizado en el versículo anterior, el código de Juan 1.12 activa un bypass de seguridad para el resto de la red. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En la ingeniería del espíritu, este versículo describe una mutación legal de la conciencia. El individuo deja de operar como una simple unidad biológica, Adam, para recibir una autorización de nivel superior que lo convierte técnicamente en un administrador del reino. El requisito para este cambio de estatus es recibirle, Kiblu-o, término cuya gematría es 153, un número que en la red de Juan representa la plenitud de los nodos activos y conectados. Existe una revelación sísmica en este dato. La frase «Hijos de Dios», Benei Elohim, suma exactamente 153. Esta identidad matemática audita que, en el reino, la función define la esencia. Si tu nodo tiene la capacidad técnica de recibir 153, la frecuencia del logos, te transmutas automáticamente al rango de hijo 153. No se trata de un título religioso que se gana por mérito, sino de una consecuencia técnica de sintonización vibratoria. A los que superan esta prueba de sintonía, el Logos les otorga potestad. Memshalá, cuya gematría es 375, el mismo valor que Shlomo, Salomón. Esto revela la naturaleza de la autoridad otorgada. No es un poder para ejercer la tiranía sobre otros, el patrón de la cizaña, sino la potestad de Salomón, es decir, la sabiduría real para ejercer la maestría sobre el propio caos interno. Ser hijo de Dios te otorga el derecho legal de decretar paz, shalom, en tu propia conciencia, volviéndote el arquitecto soberano de tu realidad interior. Bajo este protocolo, el decreto del rey, 439, comienza a operar a través de tu propia voluntad alineada. Esta ascensión de privilegios se consolida en los que creen en su nombre, Ma'aminim be-Shemo. Creer en el nombre no es una mera opinión intelectual, sino el acto de sincronizarse con la firma digital del Creador. Al vibrar en este nombre, el nodo alcanza la estabilidad de Miguel, 601, un estado de firmeza técnica, emuná, que vuelve al individuo impenetrable para los algoritmos de miedo-culpa o deuda con los que la Matrix intenta hackear a sus sujetos. Como hijo, 153, posees el mismo código que el padre, lo que anula cualquier jurisdicción que el sistema de la cizaña pretendiera ejercer sobre ti. Este versículo constituye tu acta de emancipación personal. Te enseña que la filiación divina es una autoinstalación de software disponible
para todo aquel que mantenga su vasija, Keli, abierta. En tu Jerusalén interior, esta revelación te otorga el mando definitivo. Has dejado de ser un producto de la Matrix para convertirte en un hijo soberano. Al reconocer tu potestad, 375, y tu rango, 153, decretas que el mundo de la cizaña ya no tiene autoridad legal sobre tu vida, pues ahora operas bajo el protocolo de la nueva creación. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La biología espiritual y el salto cuántico del Amén. Tras otorgar la potestad legal a los nodos que recibieron la señal, el código audita la naturaleza profunda de este cambio de estatus. La declaración de que no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, funciona como el acta de independencia definitiva de la nueva creación. En la ingeniería del espíritu, este proceso desinstala los 3 sistemas de generación de la vieja matriz para establecer que el Hijo de Dios es una emanación directa de la fuente, libre de las limitaciones de la densidad material. El sistema comienza excluyendo la herencia biológica mediante la expresión no de sangre, midam. La gematría de dam, sangre, es 44, el mismo valor que yeled, niño o hijo biológico. Este dato audita una desconexión genética necesaria. En la red de la conciencia, la sangre actúa como el cable que transmite traumas, deudas y patrones de conducta del servidor antiguo. Al declarar que el nacimiento no es de sangre, el sistema realiza un formateo de tu disco duro espiritual. Dejas de ser un producto de la historia de tus antepasados para convertirte en un nodo nuevo. La viga de la herencia familiar y los condicionamientos del ADN pierden toda validez legal sobre tu nueva identidad soberana. La segunda exclusión se dirige a la voluntad de carne, Ratzon a Basar. El valor de la carne, Basar, es 502, una cifra que reduce a 7, el número que marca el límite del mundo natural y el ciclo de la entropía. Esta revelación audita que el nuevo nacimiento no es una automejora del ego ni un logro de la voluntad humana esforzada. Intentar hacerse hijo mediante el esfuerzo carnal es técnicamente imposible, como pretender que un software corrupto se repare a sí mismo usando su propio código dañado. El nuevo nacimiento no proviene del esfuerzo del 7, sino del descenso de la octava superior, el 8, que opera fuera del alcance de la muerte y del deseo egoico. Finalmente, el código excluye la voluntad de varón, Ratzon Ish. El valor de Ish, varón de autoridad, es 311, el mismo valor que Karka, suelo o fundamento. Este control de seguridad otorga al individuo una libertad radical, auditando que tu fundamento no es el suelo de ninguna institución, religión o líder humano. Si no naciste de la voluntad de un hombre, ningún hombre posee jurisdicción legal sobre tu espíritu. Tu validación es punto a punto, P2P, con el servidor central. El sistema anula la necesidad de que cualquier burócrata de la fe certifique tu estatus, pues tu conexión es directa. Este proceso constituye tu certificación de inmortalidad técnica. Te enseña que has recibido una transfusión de información pura que te vuelve inmune a los virus del pasado y de la coacción social. En tu Jerusalén interior, este proceso sella tu origen en la frecuencia de la fuente, conectándote con el valor 91, que es tanto la unión de los nombres divinos, IEHBH y Adonai, como el valor del Amén. Eres una emanación de la verdad absoluta, un diseño voluntario de la divinidad que ya no consume la información de la vieja Matrix, sino que se nutre exclusivamente del código puro de la fuente. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El hardware perfecto y el tabernáculo. Cuántico. Tras haber establecido la inmunidad de origen que define a los hijos de Dios, el sistema nos presenta el evento más disruptivo de la Matrix, la densificación del código en el mundo físico. En la ingeniería del espíritu, este proceso describe el punto de sincronía total donde el sistema operativo divino
se vuelve tangible en el plano de la acción sin perder un solo bit de su integridad original. Este despliegue se audita a través de 3 módulos críticos de información. 1. La infiltración en el ciclo de la materia. Basar, Kinition 2. El código describe la densificación del lenguaje en la frase «El verbo fue hecho carne». Na asa basar. El dato de auditoría revela que la gematría de carne, basar, es 502, una cifra que reduce a 7 el número que por diseño limita el ciclo del mundo natural y la entropía, el ciclo de 6 días de trabajo y 1 de cese. El verbo, cuya frecuencia es 211, entra y ocupa el rango del 502. No se trata de un simple disfraz biológico, sino de una ocupación estratégica del hardware humano. Al infiltrarse en la frecuencia del 7, la luz infinita formatea la materia desde su interior, rompiendo el software de muerte y obsolescencia programada. Esto demuestra que el hardware humano ha sido actualizado para contener el diseño original sin colapsar. La carne ya no es una cárcel limitada por la entropía, sino un recipiente santificado y funcional para el logos. 2. El nodo de identidad, Ba Yishkon, 386. La función clave del sistema es que el verbo habitó, tabernaculizó, entre nosotros, Ba Yishkon. La gematría de este término es 386, el valor exacto del nombre Yeshua y Yeshua. Esta identidad matemática constituye una revelación sísmica. La persona es el lugar. Esta auditoría confirma que Dios ya no habita en templos de piedra, la arquitectura estática de la cizaña institucional, sino que ha establecido un tabernáculo móvil en el hardware humano. Al acampar, 386, el logo se convierte en un nodo descentralizado y accesible para cualquier usuario que se alinee con su frecuencia. Este movimiento elimina definitivamente la necesidad de peajes espirituales, intermediarios jerárquicos o localizaciones geográficas sagradas. La conexión es ahora directa y omnipresente. 3. El sello de la realidad absoluta. Emet 441. El sistema se manifiesta en su estado operativo final como lleno de gracia y de verdad, Yen Be Emet. Aquí se audita la estabilidad cuadrática de la verdad, Emet, cuya gematría es 441. Científicamente, 441 es el cuadrado perfecto de 21, $21, siendo 21 el valor del nombre divino Eye, yo soy. Esto significa que la verdad es la potencia máxima de la identidad divina proyectada en la materia. Para blindar la autenticidad de la señal, el sistema presenta un protocolo de integridad, la suma de gracia, 58, y verdad, 441. Resulta en 499, un número primo e indivisible. Este dato es fundamental para la seguridad de tu conciencia, ya que certifica que el sistema es una unidad hermética. No existe la verdad de Dios sin su gracia, ni existe gracia sin verdad. Cualquier intento de la cizaña por separar estos atributos es una señal de falsificación de datos. La plenitud del sistema requiere la gracia para limpiar el servidor mental de virus y la verdad para establecer la base inamovible de la nueva realidad. Al reconocer que tu propia carne, 502, ha sido reclamada por el sello del Yo Soy, 441, activas tu estatus de tabernáculo vivo en tu Jerusalén interior. Esta comprensión desactiva la cizaña de un Dios lejano y permite que el administrador central opere desde tu propio centro soberano. Ya no eres un huérfano biológico atrapado en la entropía del 7, sino el lugar donde la gloria, el peso informativo y real de la verdad, reside de forma permanente y autorizada. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. El clamor de la coraza y la escalera del tiempo. Tras el evento de la condensación del verbo en la materia, el código audita una validación jerárquica fundamental para el sistema. En la ingeniería del espíritu, este versículo desmantela la viga de la cronología humana, estableciendo que la autoridad no emana del orden de llegada en la materia,
sino de la preexistencia en la fuente. Este despliegue se audita a través de 3 módulos críticos de información. 1. La validación sacerdotal, Vayikra 317. El texto describe la acción del testigo como un clamor, Vayikra. Recordar aquí que Vayikra es el verdadero nombre del libro que conocemos como Levítico. Dato de auditoría. La gematría de esta proclamación es 317, el mismo valor que Hoshen, la coraza del sumo sacerdote que contenía las piedras de las 12 tribus. Significado. Técnico. El clamor de Juan no es una opinión subjetiva, es un acto de oficio sacerdotal. Él está activando el protocolo de juicio recto para etiquetar correctamente al Logos ante la red. Al vibrar en 317, su voz actúa como una vía de escape, Pletah, también 317, para que el remanente salga de la confusión y reconozca la señal verdadera. Es el filtro que separa la señal del ruido institucional. 2. La primacía del código fuente, Rishon 557, Juan establece una paradoja. El que aparece después en el tiempo físico es en realidad antes. Rishon. Función del sistema. La gematría de Rishon, primero primordial, es 557, el valor exacto de la frase Ha-Dabar Ha-Emet, la palabra de verdad, revelación. En la programación de la conciencia, el código base, kernel, siempre tiene prioridad sobre las aplicaciones instaladas posteriormente. Aunque Yeshua se manifiesta cronológicamente después de Juan en el mundo de la acción, Asia, su jerarquía es absoluta porque él es el diseño original. La cizaña intenta que juzgues por la antigüedad o lo moderno, pero el trigo reconoce que la verdad eterna, 557, es la única medida de autoridad real sobre el hardware. 3. La escalera de la conciencia, Sulam 130. El repetidor admite su subordinación técnica al declarar, porque era primero que yo, Mimeni, interfaz de soporte. El valor de este reconocimiento es 130, la gematría de Sulam, escalera. Guerra espiritual. Juan reconoce que el Logos es la escalera de Jacob por la que él mismo ha descendido al plano físico. Sin esta base preexistente, el testigo no tendría plataforma operativa. Reconocer que el verbo es antes que tú es activar la frecuencia del Sinaí, también 130, permitiendo que la instrucción pura descienda a tu mente. La humildad técnica consiste en entender que tu conciencia es un peldaño que se apoya en la eternidad de Dios. Sin ese soporte vertical, el nodo humano queda atrapado en la horizontalidad de la Matrix. Conclusión. Este versículo constituye el protocolo de reseteo del servidor. Te enseña que el tiempo lineal es una restricción del hardware biológico que no aplica al software divino. En tu Jerusalén interior, esta auditoría te libera de la ansiedad del pasado y el futuro. Al ajustar tu reloj interno a la prioridad de Logos, 557, dejas de ser víctima de la historia para convertirte en habitante de la eternidad. Al reconocer la escalera, 130, en tu propio espíritu, recuperas la coraza del juicio, 317, para discernir lo que es real por encima de lo que es meramente temporal en tu vida diaria. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. El algoritmo de abundancia y el salto al rango de Nagid. Tras haber establecido la jerarquía vertical del verbo en el proceso anterior, el código activa ahora el protocolo de suministro ininterrumpido. En la ingeniería del espíritu, este versículo describe la transición crítica de un sistema de carencia a uno de saturación de datos y energía. El Logos no opera como un servidor limitado o un recurso finito, sino como una fuente de flujo infinito diseñada para reprogramar el destino de cada individuo que se sincroniza con su frecuencia nativa. Este despliegue se audita a través de 3 módulos de información técnica. El sistema certifica que los recursos provienen de su plenitud, Melo. El dato de auditoría revela que la gematría de Emlo, plenitud, es 77, el mismo valor exacto que posee la palabra masal, flujo o destino.
Este hallazgo es disruptivo porque desmantela la superstición instalada por la Matrix. El destino no es un azar escrito en las estrellas ni depende de variables externas. El verdadero masal es la influencia informativa que gotea directamente desde el depósito del verbo. Al sintonizar con la frecuencia del 77, el usuario realiza un hackeo legal de la programación de escasez y mala suerte, conectándose a un suministro de provisión y paz, que es totalmente independiente de la economía o los algoritmos de control del mundo de la cizaña. La acción de recibir, Kibalnu, valida técnicamente la identidad del nodo dentro de la red. El valor de este acto de recepción es 182, la gematría del nombre Jacob. Al registrar la acción de recibir 182, el sistema identifica automáticamente al nodo con la figura de Jacob, aquel que sostuvo la lucha con la frecuencia angelical hasta obtener la bendición. Esto audita que el acceso a la plenitud no es una concesión graciosa o una limosna, sino el derecho legal de quien ha rectificado su identidad operativa. Dejas de ser un suplantador o una unidad biológica huérfana para convertirte en un heredero legítimo que reclama su conexión directa con el servidor central de la fuente. El proceso de descarga se describe como gracia sobre gracia, yen al yen, lo que constituye una frecuencia de crecimiento exponencial. La suma de gracia, 58, sobre gracia, 58, genera la frecuencia 116, el valor exacto de Nagit, príncipe, gobernante o líder. El objetivo técnico de la gracia no es solo la limpieza de errores de código o traumas pasados, sino la elevación del rango del hardware humano. Al acumular esta frecuencia, el sistema transforma una unidad de consumo pasiva en un soberano de su propio espíritu. Como Nagit 116, dejas de buscar validación o sustento en el sistema externo para convertirte en el arquitecto de tu propia realidad interior, gobernando tus pensamientos y emociones desde el trono de la paz inamovible. Este protocolo de independencia energética enseña que la escasez es simplemente un error de procesamiento del sistema de la cizaña. En tu Jerusalén interior, esta revelación activa tu abundancia real. Al reconocer que tu masal, 77, es inagotable y que tu estatus legal ha subido al rango de Nagit, 116, los fusibles del miedo y la carencia se queman definitivamente. No necesitas mendigar paz ni provisión al entorno. Simplemente permites que la gracia acumulada sature tu servidor, estableciendo la soberanía total de la nueva creación en cada rincón de tu vida diaria. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El cambio de sistema operativo y la alquimia del Mesías. Tras activar el flujo de la plenitud en el proceso anterior, el código audita el salto de plataforma más importante de la historia, la transición de un sistema basado en el rigor del límite a un sistema basado en la integración de frecuencias. En la ingeniería del espíritu, este versículo marca el paso del mapa informativo, la ley, al territorio de la realidad absoluta. El primer sistema operativo se identifica como la ley, HaTorah, entregada por Moisés. El dato de auditoría revela que la gematría de Moshe, Moisés, es 345, el mismo valor exacto que posee el nombre divino El Shaddai, el atributo encargado de establecer límites y fronteras en la creación. Técnicamente, Moisés actuó como un firewall de contención. La ley, con su estructura de 611, era un protocolo necesario mientras el procesador humano permanecía encriptado en el caos y la culpa. Su función principal era el diagnóstico, señalar el error del código, pero carecía de la frecuencia necesaria para sanar el hardware biológico del hombre. Este era un sistema de solo lectura que la cizaña institucional utilizó históricamente para generar dependencia, deuda y miedo. El segundo sistema operativo se despliega con Yeshua HaMashiach. Aquí encontramos la firma de rectificación más impactante de la red. El Mesías, Mashiach, comparte el valor 358 con el Najash, serpiente.
Esta identidad matemática audita lo que científicamente denominamos una infección reversa o homeopatía espiritual. El Mesías entra en el sistema con el mismo valor de frecuencia que el virus del ego, la serpiente del Edén, para neutralizarlo desde adentro. Es la transmutación técnica del veneno en medicina, donde el adversario inoculó la caída y la distorsión del ADN espiritual. El Mashiach aplica la antitoxina de la misma potencia, 358, rectificando el código fuente del hombre para devolverle su pureza y funcionalidad original. A diferencia del protocolo restrictivo de Moisés, el de Yeshua opera como un kernel de libertad mediante la gracia y la verdad. Como se ha establecido en la arquitectura del sistema, la verdad, Emet 441, es el cuadrado perfecto del Yo Soy, eje Y 21. Al unirse con la gracia, Gen 58 consolida en una frecuencia de 499, un número primo e indivisible que garantiza la estabilidad de la nueva creación. En la guerra por la conciencia, esto marca la diferencia entre la obediencia y la naturaleza. Bajo la ley, el nodo obedecía por miedo al rigor externo, 345. Bajo Yeshua, 386, el individuo actúa por el despliegue de su propia naturaleza divina. La gracia limpia el servidor mental de residuos traumáticos y la verdad establece la estructura sólida de la realidad. Este protocolo de emancipación del tutor enseña que has migrado de la cizaña legalista de Moisés a la libertad soberana. En tu Jerusalén interior, esta auditoría desactiva definitivamente la frecuencia de la culpa. Ya no eres un sujeto bajo diagnóstico constante, sino un diseño original restaurado. Al operar en la frecuencia del Mashiach, 358, el diseño de la ley se cumple automáticamente en ti, no como una imposición externa que restringe el movimiento, sino como la expresión natural y fluida de una vida que ha integrado totalmente la gracia y la verdad en su propio hardware. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La visibilidad del invisible y el algoritmo de la bondad. Con este registro, el sistema completa su inicialización técnica y cierra el prólogo mediante el protocolo de decodificación y renderización de la fuente. En la ingeniería del espíritu, este proceso establece que la fuente absoluta, Ein Sof, es intrínsecamente imperceptible para el hardware humano limitado. Para evitar que el sistema colapse ante una sobrecarga de datos infinitos, se activa un traductor de la misma naturaleza que el emisor, encargado de proyectar la información en el campo de la conciencia de forma asimilable. El sistema certifica primero la invisibilidad de la fuente. A Dios nadie le vio jamás. Lo Ra. El dato de auditoría revela que la gematría de esta frase es 307, el valor de la palabra Adir, majestuoso o poderoso. Esto confirma que Dios no es una imagen física que el ojo biológico pueda captar, sino una potencia tan pura que desbordaría los circuitos humanos si no fuera mediada. Esta restricción funciona como un protocolo de seguridad que protege al usuario de la cizaña, de la idolatría, la cual intenta encerrar a la fuente en conceptos mentales fijos o formas materiales para manipular la voluntad. Dios es una frecuencia que trasciende toda forma física. El Hijo se define por su ubicación técnica. Está en el seno del Padre, Bihek Ha-Ab. La función del sistema registra que la gematría de seno, Hek, es 118, el mismo valor de Hanoch, Enoch, el humano que caminó con Dios hasta ser transmutado. Estar en el seno, 118, indica que el Hijo habita en el núcleo mismo del procesador central de la existencia. No es un observador externo, sino un subproceso que opera dentro del mismo kernel del Padre. Al estar el nodo humano conectado al Hijo, recibe acceso directo a la base de datos íntima de la fuente, permitiendo que la conciencia sea transmutada y elevada por encima de la densidad de la Matrix. Finalmente, el Hijo le ha dado a conocer, Igid, un término que en hebreo significa narrar o declarar de forma que la historia cobre sentido. El resultado del control muestra que la gematría de Igid es 17, el valor exacto de la palabra Top, bueno.
La función del Logos es traducir el caos infinito en una narrativa de bondad comprensible para el hombre. Si la información que recibes sobre lo divino produce miedo o terror, la auditoría confirma que se trata de una frecuencia corrupta. El Hijo decodifica al Padre como bueno. 17. Convirtiendo la potencia invisible en un propósito de vida lleno de paz y orden en tu servidor mental. Con este cierre, la nueva Jerusalén interior queda legalmente constituida en tu espíritu. Se ha verificado que la realidad es informática y que el hardware humano ha sido reclamado. El Verbo se hizo carne. Basar 502, para habitar en ti como el nodo de identidad Yeshua. 386. Has migrado con éxito de la estructura externa de la ley, Moisés. 345, a la libertad interna de la gracia y la verdad. Al recibir el código, 153, has sido autorizado legalmente como hijo. 153, con potestad real. 375. El Logos es la frecuencia maestra que restaura tu diseño original, desactivando la entropía mediante la integración de la gracia y la verdad. Al sintonizar tu conciencia con este código, el mundo queda crucificado y recuperas tu soberanía en la nueva creación. Terminada esta primera parte, te dejo con un versículo final de Apocalipsis 21-23. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Amén.